Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de Roma antigua. Si bien Roma antigua es un tema un poco extenso, lo tenemos que tocar, lo tenemos que analizar porque es un tema muy importante. ¿Ok? Sin nada más que decirles, empecemos. Roma antigua. He decidido dividir Roma antigua en tres para su mejor comprendimiento de ustedes. Primero en ubicación, origen y tercero en periodos, su ubicación. Varios seguro ya sabrán dónde se ubica Roma. Roma se ubica en Italia. Italia, Roma, Roma, Italia. Todos saben eso. Pero Roma antigua se ubicó específicamente en la península itálica. Exacto, a orillas del río Tíber. Para que lo vean mejor, ahí está. Acá está el río Tíber. Y acá está Roma, a sus orillas. Su origen. Su origen lo voy a dividir en dos, en mítico y en científico. El origen mítico, que todas las culturas, ya sean antiguas, etcétera, la van a tener, ya que las personas, por darle una razón a las cosas, tal vez proponían esas ideas, o tal vez eran ciertos, quién sabe. Bueno, en lo mítico tenemos a Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, que fueron criados por una loa efectivamente. Se dice que ellos son los creadores de Roma antigua, los creadores fundadores de Roma antigua. Recordemos que al final Rómulo llega a matar a Remo. Sí, chicos. Ok, en el carácter científico, ¿no? Tenemos que Roma antigua es la unión de varias culturas, civilizaciones, de varias ciudades, ¿no? Así es que para ser precisos le vamos a poner que es la síntesis de pueblos, podríamos decirle. Síntesis de pueblos. Ahora, los periodos. Los periodos es muy importante que te los aprendas. Te voy a enseñar cómo es una manera fácil de aprendértelos. Hay tres: monarquía, república e imperio. Primero, segundo y tercer periodo. Vamos a ver cada periodo. Pero antes, tengo que decirles que Roma antigua se basó en el esclavismo. Era una sociedad pero muy esclavista. Tanto que, por ejemplo, hasta su economía, su política se basó en eso, ¿no? En hacer sentir siempre al esclavo el inferior de todos. Podría decirse que lo hagan sentir que está debajo de la pirámide social, ¿no? Bueno, primer periodo, la monarquía. Fue el primer periodo, como ya lo mencioné antes. Y para que tú te recuerdes de la monarquía, tienes que recordarte de una palabra: reyes. Si te recuerdas de esa palabra, vas a poder acordarte de qué es la monarquía. Reyes. Exactamente. En la monarquía ya existía el Senado. Y ustedes dirán, ¿qué es el Senado? Bueno, el Senado era la asociación de personas, un promedio de 100 a un poco más incluso, que tenían el máximo poder de la antigua Roma. Ellos dirigían, etc. Ahora, también van a haber dos dinastías: la dinastía latina y la dinastía etrusca. Estas dos dinastías van a ser rivales. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, en el periodo de Antigua Roma, estaba gobernando la dinastía latina, pero la dinastía etrusca va a venir a hacerle, podría decirse, competencia.
ya que ellos también querían el poder. Pero les voy a contar qué ocurrió. La dinastía latina, como les dije, era la que predominaba en ese entonces, pero la dinastía etrusca decidió que iba a vencerla. Y sí, efectivamente la llegó a vencer, al menos por un lapso de tiempo, hasta que en el gobierno de Tarquino el Soberbio, los patricios se van a rebelar. Y ustedes dirán, ¿quiénes son los patricios? Bueno, les tengo que decir que cada vez que oigan la palabra patricios, se acuerden de dinastía latina, porque ellos pertenecen a eso. Ok, así es que cuando los patricios se rebelan, la dinastía latina vuelve a ser la misma. Y ahí es donde se da el fin de este periodo, el fin de la monarquía, y se pasa al segundo periodo, que es el periodo de la república. Para tú también conocer y saber qué es la república, debes de acordarte también de una palabra clave, que es la política. Excelente. Política. Bueno, en esto ya estamos en el contexto en que los latinos y patricios están dominando. En la política vamos a poder ver que existía el Senado, como ya les había dicho, que era el máximo poder. Además, era el poder legislativo. Ok, también existía el magistrado. Que se encargaba de los cargos temporales. En el Senado se incluía el magistrado, ¿verdad? Que era de los cargos temporales. También estaban las asambleas, que eran curiados, podría decirse. Ok, pero luego va a ocurrir algo muy peculiar. Va a ocurrir que en este proceso de la República, Roma se va a enfrentar contra Cartago. Así es, Cartago, sí, les suena un poco, supongo. Se va a enfrentar contra Cartago y Roma va a ganarle. Efectivamente, va a ganar se va a volver una gran potencia marítima. Sin embargo, todos sabemos que en una guerra ambas partes salen perdiendo. Y esa va a ser la primera debilidad que va a tener Roma, que hizo un desgaste ahí, porque luego a los patricios, que son la dinastía latina, se les va a enfrentar los plebeyos. Y no solo ellos, también los esclavos. En este proceso de la República, a este proceso se le llama proceso de luchas sociales, donde ellos, los plebeyos y los esclavos, se van a levantar contra los patricios. Por los plebeyos, por ejemplo, los hermanos Graco se levantaron junto a los plebeyos y a los esclavos. Supongo que habrán escuchado la historia de Espartaco. Bueno, él se levantó por los esclavos. Pero Roma no se quedó ahí. Al ver que ellos estaban cayendo poco a poco por distintos lados, decidieron que aparecieran estos, que iban a ser sus salvavidas, supuestamente. Los triunviratos. Ahora, tú me dirás, ¿pero qué son los triunviratos? Muy bien, los triunviratos son el gobierno de 3 gobernantes. Así es, 3 personas van a gobernar ahora. ¿Para qué sirvieron los triunviratos? Para no perder el control. El control de Roma. Hubieron 2 triunviratos, primero y segundo triunvirato.
En el segundo triunvirato se va a dar cuando César Augusto va a ser nombrado imperator. Imperator es un cargo que le dio el Senado, es un cargo muy pero muy importante. Le dio ese cargo y justo en ese lapso vamos a entrar al último periodo de la antigua Roma, al periodo de imperio. Entonces, recuérdate esto, entramos al periodo de imperio cuando, ¿recuerdas bien? Cuando se acabó el segundo triunvirato y César Augusto es nombrado imperator. Imperio. Imperio se va a dividir en principado y en dominado. Ahora, el principado se va a caracterizar porque va a estar en alto, va a volverse, van a tener una gran estabilidad, etcétera, ¿no? Va a estar muy bien posicionada. Roma antigua. Van a aparecer diferentes dinastías. Pero luego va a llegar el dominado. El dominado es cuando decae. Podría decirte que el principado es el alto y el dominado es el bajo. El dominado es cuando decae. Pero hay personajes muy importantes en el dominado. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Constantinopla, tal vez? ¿Sabes quién fue el que creó el nombre? El dominado. Aparecieron personas como Constantino. Ya seguro habrás acordado de Constantinopla, sí, porque él fue el que lo creó el nombre a esa ciudad, ¿no? También en este periodo apareció Teodosio, que él al contraer el poder lo va a dividir entre sus dos hijos. Entonces, antes de explicarte la última parte, repasemos. Principado, dominado, se divide en dos. Pero va a aparecer Teodosio y lo va a dividir entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Honorio va a tener Roma, sí, pero de Occidente. Arcadio va a tener también Roma, pero de Oriente. Y así es como Roma se va a dividir. Sin embargo, va a tener que caer alguna vez, ¿verdad? Roma de Occidente, primero en caer. Cae primero. Y Roma de Oriente también va a ser conocido, luego se va a convertir en el Imperio Bizancio o Bizancio, se va a convertir en Bizancio. Bueno, y ahí se acaba. Eso es todo por hoy, chicos. Espero y les haya servido. Suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones y hasta el próximo video.